y compartirles la primera pantallita. Vamos a ver pequeños detalles de la institución. Bueno, ya estamos en 55 aniversario y cambiaron un poquito las cosas de la misión institucional, misión, visión. Entonces, pues vamos a repasarlos un poquito para que se sientan identificados y para que sepan qué partes han cambiado. Bueno, la misión institucional dice que hay que generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado, conjugando educación científica y tecnológica, así como la innovación sobre una base de humanismo, promoviendo una actitud de aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu de superación, combinando la profundidad en el estudio de cada disciplina con una visión amplia de la empresa, la sociedad y la vida, procurando elevar permanentemente la calidad académica, adecuando nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes y aprovechando eficientemente los recursos de la institución para dar acceso a los grupos más amplios de la sociedad. La visión institucional es que es una institución educativa particular de mayor tamaño en el país, reconocida como una de las mejores por su calidad e integridad académica, innovación, formación profesional y la competitividad de sus egresados. Y la filosofía institucional, ¿quiénes somos? La filosofía de la Universidad Tecnológica de México constituye los principios que guían y dan sentido a nuestra vida institucional. Expresa nuestra razón de ser, nuestros valores, nuestras ambiciones y nuestros deseos de la educación al engrandecimiento de México. Entonces, bueno, pues para que lo consideren, lo tengan pues presente. Y bueno, a lo mejor como ya habrán visto en el mensaje, quiero empezar recordándoles el software que vamos, ahorita que se active la camarita, que vamos a estar utilizando, que va a ser Autodesk Maya. Es un software pues muy especializado en el área de animación. Nos vamos a enfocar en la animación 3D y por eso este software realmente se ha mantenido como en el top de los software. Sé que hay muchos, sé que hay distintos, pero Maya para animación 3D es como el software más, pues más solicitado, ya sea en México y ya sea en el extranjero, que bueno, a lo mejor muchos le estamos tirando en algún día a trabajar en alguna empresa pues más grande del extranjero, entonces es muy probable que trabajen con Maya. Para ello les voy a solicitar que en Autodesk creen una cuenta. Si nunca la han creado, bueno, accedemos a Autodesk y les va a pedir comprobar su cuenta. Entonces, en una cuenta les pregunta en qué institución educativa se encuentran. Pueden poner que están en Unitec. Y para comprobarla, no, cambié un poquito. Para comprobarla les va a pedir que suban una foto de su credencial. Entonces, con la foto que diga que están activos, les da una licencia que es por un año. Y bueno, no solo de Maya, sino de cualquier software que sea de Autodesk. Aquí está la página. Hay que ponerle en iniciar sesión, registrarse. Bueno, ya tengo mi cuenta con la de Unitec. Si no le dan clic en crear cuenta, voy a entrar. Yo ya la tengo verificada. De hecho, en el correo pueden volverla a verificar. O sea, si en un año vuelven a utilizar el software, les avisa que su licencia ya va a caducar y pueden volver a subir la credencial, demostrando que son, pues aún estudiantes. Más o menos les pide de todas formas cuando hacen su cuenta, cuándo sería su fecha de graduación y ya les pide subir la credencial.
Ahorita ya no me deja subir la foto y eso, pero bueno, en cuanto se dan a registrar, les pide todos esos datos y se tarda unas pocas, cuando mucho unas horas, o sea, el mismo día les debe de contestar y les debe de decir cuál software ya tienen o a cuál pueden acceder. Y les déjenme googlearlo así. Maya Autodesk. Estudiante. Entonces ese sería el primer paso, sacar la cuenta, pues registrarse como estudiantes con su credencial y ya les daría acceso a esta parte. Empezar ahora, bueno, me vuelve a pedir iniciar sesión. Y aquí ya podrían ver, bueno, les tiene que aparecer esto también. Estás confirmado, felicitaciones, reúnes los requisitos para tener acceso para educación. Y les voy a pasar este linkcito. Bueno, si no, de una vez me voy a Maya. Aquí está Maya. No, así Creo que no lo deja. Y les voy a dejar el link por aquí. También se los voy a publicar en Blackboard para que puedan acceder directamente. Y aquí le dan en obtener producto. Hay varias versiones. Viene desde la 2018. Aquí consideren para qué versión más o menos su equipo. Si su equipo es pues bastante poderoso, sí podrían instalar la verdad es que es mejor instalar la 18 y los menús no cambian demasiado, o sea, siguen pues más o menos parecidos. Entonces, si su compu no es tan poderosa, pueden instalar la 2018. Si consideran que sí lo aguanta, está la 2022. Y bueno, el idioma solo está en inglés o idiomas que creo que no entendemos, entonces la instalamos en inglés. Por favor. ¿Dudas con el software o comentarios? Disculpe, Miss. Y si es que yo ya tengo la cuenta de Autodesk, porque tuve que descargar el cuatrimestre pasado TD Max. Ok. Con la misma Ahí, cuenta, entonces. es que sí tenía dudas si tenía que ser otra cuenta, pero. ¿Y en qué parte está esto de Maya, Autodesk? Es que ya se me olvidó. Justo en el linkcito que les acabo de dejar Ah, aquí en el chat, te ah, manda esta página de los software para estudiantes. Y aquí ya buscas el que dice Maya. O sea, vienen todos los que puedes descargar. Igual, si ves, viene 3D Max. Entonces, pero sí es importante buscarlos así para estudiantes, porque si mm, no, les baja uno de prueba y esa prueba solo dura 30 días. ah, ya está Ya bien. está, ya está el link aquí en el chat, por favor. No, no hay de qué a ti. Bueno, entonces si ya descargaron alguno así parecido, sí. Sí, sí, no se preocupen. Ahorita no lo vamos a usar, solamente es como nota para que ya lo vayan descargando en estos días y esperar que el viernes ya lo tengan para empezar con la introducción a Maya. ¿Alguien ya ha utilizado el software de Autodesk Maya o no? Solo 3D Max. Ya la tienes. Gracias, Alfonso. Sí, sí me acuerdo, Alfonso. Bueno, ya lo tienes. Los demás. Bueno, solo es para saber si empezamos, digamos, desde cero, desde dónde movernos y eso, pero yo creo que sí. Y bueno, si ya lo conocen y así, pues tengan un poquito de paciencia porque vamos a empezar desde las cosas más básicas. Bueno,
Vamos a ver un pequeño tema que yo creo les va a parecer pues interesante. Es de un poquito de la animación y las distintas que ha tenido, pero la contribución tecnológica que ha generado a través de los años. Siempre la animación, pues bueno, ha sido parte constante desde la invención del cinematógrafo y ha estado presente porque, bueno, fue una forma en que encontraron que podían dar ilusión de cosas que no existían, que podían generar nuevas propuestas y pues bueno, se ha ido desarrollando hasta lo que hoy conocemos como pues la animación 3D. Bueno, la animación es un medio de expresión audiovisual en el que se funden imágenes en movimiento y sonidos para contar una historia. Al principio, bueno, no fue con sonidos, el sonido fue hasta que ya se creó el cine con audio, pero de todas formas siempre se buscó crear movimiento a través de la animación, dar vida a cosas que no lo tienen. Asimismo, puede presentar distintas ideas de una forma muy ingeniosa, ya que al ser una construcción artificial, ofrece un amplio abanico de posibilidades y formas de comunicar. Permite la creación de trucos visuales cinemáticos que nos ayudan a dar vida a objetos que no la tienen y transportar al espectador a lugares inéditos. Hoy en día, la animación tiene un gran peso, sobre todo en el mundo del cine y la televisión, además de los videojuegos, pero se puede aplicar a cualquier fin que se nos ocurra. Actualmente Disney y Pixar siguen trabajando unidos y con muchos proyectos, aunque la historia de la animación es relativamente corta en comparación a otras disciplinas artísticas, van de la mano con el avance tecnológico de los últimos años. Y bueno, mencionamos siempre a Pixar porque pues ha sido una constante y gracias a ellos se han tenido muchos avances y muchas películas y bueno, ahora es el enorme monstruo que conocemos que prácticamente ya tiene a la mayoría de pues de producción. La animación en el cine. Hoy en día la animación en el cine ha conseguido un hueco de gran relevancia, no solo en la realización de largometrajes, sino también en cortometrajes. Y uno de los estudios más conocidos por excelencia es Disney, que anima junto a Pixar y que al haber esta fusión, pues lograron entrar al mundo 3D y de ahí, pues bueno, ha sido un boom enorme, 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 enorme y también contribuyó pues para muchas otras disciplinas. Bueno, el primer invento que vamos a ver es la cámara multiplano. Es este pequeño objeto que ven aquí y aquí hay un ejemplo de cómo la estaban utilizando. Este es un tipo especial de cámara usada en la animación tradicional para lograr un efecto tridimensional, aunque no estereoscópico. La cámara permite poner varias imágenes a diferentes distancias y a diferentes velocidades. Parte de los dibujos son realizados sobre láminas transparentes y al poner varias capas se genera un efecto de profundidad. La primera de estas cámaras fue inventada por el animador principal de Disney, Ub Iwerks, en 1933 para construir esta cámara usó partes de un automóvil Chevrolet y fue usada en varias de sus producciones. Fue un avance enorme ya que les permitió pues poder separar el fondo del personaje. Entonces eso permitía pues también reciclar ciertos fondos y hacer la producción mucho más rápida. Un ejemplo temprano del uso de esta cámara se puede ver en la escena de arriba de Blancanieves, cuando la reina malvada se transforma y alrededor parece rotar en torno de ella. Y bueno, también está ese ejemplo de Mickey Mouse caminando, donde están haciendo el ciclo de caminado, el pequeño ratoncito se queda en su lugar, caminando, caminando, y lo que aparenta que avanza, pues realmente es el fondo, que es el que se va desplazando. Bueno, otro invento muy importante fue Fantasound.
el cual fue creado para la película Fantasía, que fue la primera película comercial que utilizó audio en estéreo. Para lograrlo, Disney inventó Fantasound, un sistema de reproducción de audio estereofónico y que permitió lo que hoy conocemos como el sonido surround o el sonido envolvente. Fantasía no es una película con diálogos, sino que consta de 8 segmentos animados para obras de la música clásica. Que la música se escuchara bien era vital para esta película, entonces fue por eso que desarrollaron este software. Y sabemos que la música que sale de un solo parlante detrás de la pantalla suena débil, agudo y como con tensión. Y querían reproducir estas hermosas obras maestras para que la audiencia se sintiera como si realmente estuviera parada en el podio y que estaban enfrente de la orquesta, lo cual mencionó Leopold Stokowski. Tim Taylor, perdón, que también fue un compositor que trabajó en la creación del sistema junto a ingenieros de la Radio Corporation of America. Si bien ahora analizamos las salas del cine, realmente pues lo importante es que donde esté sentado, no importa cuál sea la ubicación, pues a todos les llegue el audio por igual. Y eso es lo que logra pues hacer como la parte más realista. Ya después pues hubo más avances, ya se puede hacer que suene de un lado a lo mejor más fuerte, que de otro lado le pongan los efectos, pero pues esta fue la base para lo que hoy vemos o sentimos en el cine, realmente con ese audio. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. ¿No? Todo bien, Miss. Ok. Excelente. Bueno, otra invento muy importante fue la serografía. Ya que al principio las animaciones eran de cel animation, se dibujaban sobre papel y luego se entintaban sobre un acetato. Y bueno, era un proceso súper largo y súper tedioso. Y para saltarse ese proceso de entintado y así también poder ahorrar mucho tiempo y dinero, a finales de los 50, de nuevo Iwerks inventó para Disney el sistema de la serografía, con el que los dibujos se fotocopiaban directamente sobre el acetato mediante un proceso electromagnético. Esta técnica pues desbancó por completo la técnica de corta vida del entintado fotográfico. Y esta tecnología es la base para lo que hoy conocemos como las fotocopiadoras y las impresoras. Y el sistema se utilizó por primera vez en algunas de las escenas de La Bella Durmiente en el 1959, pero el primer largometraje producido completamente con esta técnica de serigrafía fue 101 Dálmatas en 1961. Era indispensable lograr algo así, porque si tomamos en cuenta, pues bueno, eran demasiados personajes en escena y si lo hubieran hecho de la forma tradicional, pues probablemente se hubieran tardado mucho más en la producción. Lo que sí es que el resultado era más sucio que con la técnica de entintado a mano, pero fue una técnica tan rentable que la fueron perfeccionando. No sé si se acuerdan de esta película, bueno, esto ya es como una imagen más nueva, pero si vemos esa película realmente fue un cambio muy radical en el estilo Disney. Ellos realmente antes se preocupaban por una línea muy limpia, muy pulcra, que no tuviera lo que luego le llamamos pelitos. Y con esta técnica pues ya realmente se veía tal cual, los animadores estaban muy contentos porque todas las líneas que ellos dibujaban pues se veían tal cual plasmadas. Ahí tuvieron ahí como un pequeño problema, si logran ver la película con detenimiento, hay algunos fragmentos que están pulidos, o sea, había ciertos becarios que se dedicaban a pulir esas líneas para después hacer el fotocopiado, pero muchas otras no, o sea, no acabaron de pulirlas todas. Entonces se ve realmente la línea, a veces se ve un poco el boceto, entonces se alcanza pues a notar realmente la intención del animador y los animadores estaban muy contentos porque decían que bueno, pues finalmente se plasmaba tal cual las líneas que ellos habían pintado y que eran intencionales. Entonces,
pues si lo vemos esta película de primer parte, pues no les parecía como que fuera a ser tan buena por esta parte, pero la verdad es que gustó mucho y tuvo muy buena aceptación y como que es bastante distinta a lo que llevaban trabajando. Ahora, bueno, siguen súper pulcros, bonitos y la animación es bien hecha, pero pues aún así hay otras producciones, no sé si se acuerdan de Wolf Walkers, creo que salió el año pasado. Esa película a mí me gustó mucho porque precisamente tiene como que esa parte de la línea, se alcanza a ver todavía la línea, pues sí es 2D, pero 2D muy bien hecho y todavía se alcanza a ver la línea del trazo. Y a veces, pues hubo un boom de repente, ¿no? De repente todo el mundo quiso hacer 3D y se volvieron locos por el 3D y se fue quedando un poquito el 2D a un lado, pero ya está como retomando y esa película pues realmente fue una buena muestra de que ese 2D, ese aspecto de que vibra la línea, pues es bastante bonito y bastante elegante de ver. Si alguien quiere comentar algo, siempre les ando rogando a la primera clase que comenten, pero con gusto abran su micrófono y no hay ningún problema. ¿No? ¿Nadie? Bueno, si no han revisado estas dos películas, pues véanlas con detalle porque les digo, ahí fue una parte muy importante y pues Wolf Walkers pues realmente es una buena producción, una buena propuesta. Bueno, tenemos otro sistema que es CAPS, que es Computer Animation Production System, que también fue pues una parte bastante importante, ya que era una colección de programas, sistemas de escaneado, servidores, ordenadores en red y estaciones de trabajo dedicadas a la animación que desarrollaron Disney y Pixar a finales de los 80. Este sistema eliminó totalmente al celuloide, a la cámara multiplano y pues a muchos de los efectos especiales tradicionales, computarizando el proceso de entintado y coloreado, entre otros detalles de postproducción. La primera película en utilizar esta tecnología en su totalidad fue La Bella y la Bestia en 1991. Con el tiempo, utilizando el sistema CAPS, se comenzaron a desarrollar tecnologías específicas según la película que se quiera producir. Primero con Hércules en 1997 se utilizó la tecnología Morphing, con el cual un objeto se puede transformar fácilmente en otro a través de un sistema digital, y el cual es pues una parte de los VFX que se sigue utilizando actualmente, siempre que haya como transformaciones o cosas así, se aplica Morphing. Luego para crear el ejército de los Unos en Mulan en 1998 se utilizó el sistema Attila, que permitía pues como crear así varios personajes. Y para lograr crear la selva y todos sus relieves en Tarzán en 1999, se generó una tecnología de pinturas y renderizado 3D llamada Deep Canvas, para dar una sensación real de 3D en el fondo de la película. Aunque se animaba encima a Tarzán pasando por los arbolitos y eso, todo ese fondo se hizo en 3D y le dio como buen aspecto. Y por último, Frozen en 2013, en esta película se utilizó un software llamado Matterhorn, que este software se creó para hacer formas especiales con la nieve. Ahí la película, pues bueno, requeriría interactuar y estar creando demasiadas formas y que tuvieran ese aspecto. Entonces, pues fue necesario ir desarrollando software. Hay una área específica en las producciones que se llama R&D, que significa Research and Develop, siempre, bueno, en un pipeline de producción 3D de una película, existe esta área
Y justamente su trabajo es este, es estar desarrollando cualquier cosa o cualquier reto que busque o que implique la producción. Siempre pues hay problemas o algún reto nuevo. Por ejemplo, también en Moana querían que el agua tuviera como una forma y que actuara como un personaje. Ah, bueno, pues entonces ellos se dedicaron a buscar cómo tenían que desarrollar o qué tenían que desarrollar para que realmente el agua pudiera pues maniobrarse como un personaje más y que de todas formas hiciera splash y tirara partículas y etc. Entonces, a lo largo de las películas siempre se va pues progresando y obteniendo nuevos recursos y nuevas formas de estar trabajando. Obviamente con los presupuestos enormes que tiene Disney, pues tiene esta parte de investigación que siempre buscan cómo estar resolviendo los problemas, aunque tengan que implementar algo nuevo, aunque tengan que agregar plugs o lo que sea a su software, pues bueno, pueden lograrlo. ¿Dudas o comentarios? No, profe, todo bien. No. Bueno, pues eso es por parte del cine, pero también recordemos que otra industria enorme y súper rentable, pues son los videojuegos. Entonces, pues la animación siempre ha acompañado al entretenimiento multimedia desde sus inicios. Y bueno, una de sus primeras aportaciones fueron los ordenadores personales. Aunque hoy tenemos un concepto bastante definido de lo que es un ordenador personal, durante la década de los 70 aquel concepto ni siquiera existía. Para las personas promedio, el primer contacto con un ordenador para el hogar fue con las consolas. Y esto por ser precisamente el primer artilugio de este tipo en entrar al hogar. Y sería la Magnavox Odyssey, la primera consola para el hogar, a la cual podemos también dar el título de primer ordenador personal. Su llegada al mercado fue en 1972 y aunque no tenía un software de procesamiento de textos y no permitía programar en ensamblador, fue el primer equipo constituido por una unidad central donde se llevaba a cabo el procesamiento. Tenía algunos periféricos de salida y salida de video y hasta aplicaciones que vendían dadas por los múltiples títulos de su salida al mercado. Entonces, bueno, pues han ido progresando y si bien recordamos los últimos lanzamientos, tanto de Xbox como de Sony con PlayStation, pues bueno, ahora ya son tan potentes como un equipo personal y pues ya permiten tener esos gráficos que tienen ahora. Entonces, realmente las consolas pues han ido progresando junto con el avance tecnológico, ya que pues videojuegos tiene su público enorme y sigue creciendo y cada vez tiene pues más boom y también pues esta situación pandémica pues ha favorecido a esta parte de videojuegos porque hubo una demanda pues bastante alta, tanto de equipos de consolas para entretenimiento como de equipo de cómputo. Entonces pues bueno, aquí hasta ahí como escasez y bastante superó, ¿no?, la demanda a la producción, pero pues no dudemos que vayan avanzando mucho más y también pues por requerimientos de videojuegos pues también progrese mucho más la tecnología. Bueno, otra parte que contribuyó mucho con los videojuegos fue la invención del CD, del DVD, del Blu-ray. A principios de los años 90, Sony ni siquiera podía imaginar que un día habría de convertirse en el máximo exponente de las consolas para el hogar. Por esta época, Nintendo había estado trabajando junto con Philips en crear una consola que usara discos compactos como medio de almacenamiento para los juegos y muchas casas más ya habían hecho lo propio. Pero fue la PlayStation de Sony la que logró masificar el uso de este tipo de medio de almacenamiento. No con esto queremos decir que el éxito del formato de discos ópticos vio la luz únicamente gracias a los videojuegos, porque bueno, está la industria musical y muchas otras más, pero
pero aunque con el paso de los años hemos visto desfilar variedad de formatos que han sido empleados para distintos fines, han sido los videojuegos el factor común de todos. Y las consolas siempre han influido enormemente en cuál es el estándar que termina estableciéndose finalmente. Bueno, hoy en día pues ya tampoco están, o sea, aunque se siguen vendiendo los CDs, ¿cómo se dice? Físicos, pues ya también en los videojuegos tienen estas partes de tenerlos ahí con las tiendas en línea y ya no pues estar gastando en eso. Obviamente pues ahí ahora el problema es el almacenamiento, a lo mejor que requiere un disco duro externo o algo así, o cambiarle el disco duro, pero pues bueno, sigue, pues siempre fue videojuegos quien estableció o quien también requirió cada vez más, pues más y más y más almacenamiento. También por ahí, pues bueno, en parte las películas, pero pues ha pasado lo mismo, ¿no? Ya antes las películas cabían en 2 CDs, luego ya en el Blu-ray ya tenían hasta 4K de calidad, y ahora pues bueno, ya también están el montón de catálogos en línea. Pero así que no, hasta no sé si les tocaron todavía los disquetes, pero a lo mejor sí. Y así han ido progresando y desbancando y desbancando. Brandon dice, no tengo micrófono, pero personalmente lo tradicional me gusta porque mantiene la esencia artística y artesanal. Si les tocó todavía. Sí, el 2D es como, o lo tradicional es, a veces se conserva mejor, no sé, no sé si han visto películas con efectos de hace algunos años y hasta uno dice, ay, se ve súper chafa, se ve súper falso, no queda, pues luego lo detectamos, ¿no? Que fue algo producido totalmente en digital. Y si vemos una película stop motion, a lo mejor, o vemos una película más 2D, como que esas no envejecen tanto. No es que han envejecido bien. Sí, no, o sea, como que no envejecen esas producciones tanto. O sea, las seguimos viendo y seguimos diciendo, pues son producciones animadas y se ven pues bien. O sea, sí las van remasterizando a lo mejor, porque pues si no al final ya no las podríamos reproducir. Todavía tenía VHS de algunas películas y ahora pues ya no se verían en ningún lado si las van remasterizando, pero realmente su animación y toda la producción pues queda prácticamente intacta y se ve bien. Y el 3D pues va progresando a pasos agigantados, entonces rápidamente identificamos lo que se ha quedado viejo y obsoleto. O sea, ahí es como alguna ventaja que podría tener el 2D. O sea, incluso el stop motion, si vemos, no sé, a lo mejor Coraline, que es de las primeras producciones así grandes, bien hechas, pues todavía sorprende, impacta y realmente no dices que algo se ve así como, pues muy viejo, ¿no? O sea, es una producción que sigue perdurando y se ve pues bastante bien. O sea, todavía genera impacto en quien la ve. O sea, hay pequeñas partes que sí, que no. Los videojuegos, pues yo creo que nos volvemos exigentes, ¿no? Hasta a los niños pequeños, si les muestras ya un video bien elaborado, un juego bien elaborado, luego ya no quieren regresar a los juegos sencillos y facilitos. Ahí como que siento que sí nos volvemos bastante exigentes con los gráficos. A lo mejor ni entienden los juegos sencillos, no les agradan, pero pues bueno, y pues van permitiendo cada vez tener pues juegos más de rol o más realistas o más bonitos o tienen una cinemática digna de un Oscar, o sea, están súper bien elaboradas, entonces pues nos vamos volviendo, yo creo que en videojuegos sí es difícil como retomar cosas viejitas, o sea, ya no nos ves ahí en las maquinitas jugando juegos así, pues tradicionales, ya mejor hay de esos donde rentas Xbox o PlayStation, pero pues para jugar los juegos pues modernos. O sea, ahí sí siento que es distinto
a lo que se ve en cine. Bueno, si no tienen otro comentario, voy a avanzar. Otra aportación súper importante por los videojuegos fueron las tarjetas gráficas, o son las tarjetas gráficas. Aunque las unidades de procesamiento gráfico no fueron pensadas en un principio para el entretenimiento, tan pronto como los desarrolladores descubrieron el potencial de estas, su uso se convirtió en una avalancha. Fue así como la mítica Commodore Amiga fue uno de los primeros ordenadores personales en contar con su propio GPU y logró ser todo un éxito, en enorme medida gracias al entusiasmo que levantaron todos los juegos fantásticos que permitía correr. Rápidamente los fabricantes comenzaron a tomar nota de lo hecho por Commodore y para la década de los 90 las GPU llegarían a las consolas. Y fueron estas unidades las que permitieron desarrollar una impresionante capacidad gráfica nunca antes vistas en PlayStation y en el Nintendo 64. Desde entonces hubo un permanente efecto de feedback positivo a favor del uso de unidades gráficas, potenciado por el crecimiento de los videojuegos. Es así como ahora vemos que casas dedicadas a desarrollar este tipo de hardware, como Nvidia, basan en enorme medida su modelo de negocios en promocionar sus unidades de procesamiento gráfico como lo mejor de lo mejor para los videojuegos. Entonces, pues a nosotros nos beneficia mucho, ¿no? O sea, que haya todos esos avances porque finalmente también nos permite producir. Antes, pues, producciones grandes, pues era un presupuesto también, pues, enorme. Ya sigue siendo un gran presupuesto, pero ya es más fácil encontrarlo. Probablemente hasta con estas computadoras, que dicen que son gamers, que las venden así, traen un buen procesamiento, o sea, funcionan bastante bien para todo el software que se podría utilizar en una producción. O sea, lo corren rápido y Nvidia pues luego se activa, entonces pues es bastante bueno que haya ese tipo de ya acceso. De hecho, Nvidia tiene hasta por ahí algunos proyectos con realidad, pues con realidad virtual y también para permitir estar haciendo captura de movimiento, que ahorita veremos más adelante el tema de captura, pero bueno, Nvidia tiene por ahí un proyecto de quien tenga una tarjeta Nvidia, pues ya podría fácilmente en su casa estar haciendo capturas de movimiento con la pura webcam de su equipo. Y eso pues están ahí como que ya lo implementaron, pero que está como medio lanzándose. Y pues eso va a permitir un montón de cosas, ¿no? Antes estaba, por ejemplo, el Kinect, pero pues Kinect ya se quedó por ahí olvidado y era una forma fácil de estar haciendo capturas de movimiento. Pero ahora ya sin necesidad de otro dispositivo, con la pura tarjeta Nvidia, pues se podría estar logrando y podríamos estarlo pegando incluso a personajes para después ponerlos en un videojuego y estar haciendo pues casi que la animación a la par. Entonces, pues es bastante bueno esa parte. Pero bueno, en cuanto lo implementen bien y eso, pues les enviaré la noticia si es que ya está por ahí para que puedan probarlo en algún momento. ¿Alguien tiene dudas, comentarios? Hablen, por favor. De los 18 que Todo son. bien, por favor. ¿No? Bueno. Nosotros son medios miedosos, creo. No son muy platicadores. Bueno, no se preocupen, ya iremos agarrando confianza. Bueno, justamente les decía de captura de movimiento, que es lo que continúa. La captura de movimiento, también conocido como motion capture o como mocap, es el proceso de grabación del movimiento de actores o animales
para transferirlo al personaje digital. La tecnología de captura de movimiento surgió en biomecánica para el estudio de la marcha humana y pues ahí para estar haciendo pequeñas rehabilitaciones y cosas de ese tipo, pero pronto su aplicación se extendió a campos tan dispares como los videojuegos o como la neurociencia. Según el tipo de cámara obtendremos diferentes resultados. Existe captura de movimiento óptico pasiva, que esta técnica utiliza marcadores retroreflectantes que son seguidos por las cámaras infrarrojas. Es el método más flexible y más usado en la industria, pero tiene, digamos, un pequeño o una pequeña necesidad de un set especializado justamente para este fin, donde sea como que totalmente oscuro y donde no haya cosas ahí reflejantes, porque entonces interfieren con la toma. Se usa un traje especial y bueno, los infrarrojos se le conectan al actor en los puntos de rótulas y bueno, ya tiene bien específico un mapa donde se deben de ir conectando. En la cabeza van varios, en los hombros y los huesos intermedios, o sea, los que no se mueven. Entonces, como su pero que hay que tener un área muy específica para estar haciendo la captura y que nada interfiera con ello. Y bueno, solamente es dentro de ese set. Y pues, también el número de cámaras para una persona se requieren 8 cámaras mínimo. Y para poder capturar más, ya van más o menos de 15 cámaras para capturar de dos personas interactuando. Bueno, otro tipo es captura de movimiento óptica o activa. En esta se utilizan marcadores LEDs conectados por cables al traje de captura de movimiento y se necesita un paquete de baterías o un cargador para que, bueno, no tengan que estar conectados todo el tiempo. Y esta, pues, no, o sea, se puede ya utilizar sin un cuarto oscuro. Captura de movimiento en video o markless. Esta técnica no requiere de marcadores. En su lugar se basa en el software para rastrear el movimiento de los objetos o actores. Un buen ejemplo de esta técnica es justamente el Microsoft Kinect, que se utiliza sin marcadores en tiempo real para capturar el movimiento. Sí, eso fue como muy buen invento, no sé por qué lo dejaron de implementar, o a lo mejor se debió a que no crearon juegos como tan llamativos para seguir comprando y aplicando el Kinect, y también su objetivo pues era bastante bueno, o sea, realmente se querían basar en que pues no tienen que estar sentados todo el tiempo para jugar un videojuego, sino para como hacer que pues hicieran ejercicio los jugadores y pudieran ser como más interactivo, pero pues no sé, yo siento que realmente no hicieron un juego así tan padre, y también por un lado lo desbancó un poco la realidad virtual, que ya al tener el casco, pues bueno, te sientes más adentrado, más inmerso que lo que era con el Kinect. Pues ahí como que ya fue algo que sacaron de venta. Y por último es captura de movimiento inercial. Esta técnica no requiere cámaras, excepto como herramientas de localización. El sujeto lleva los sensores y los datos de dichos sensores se transmiten de forma inalámbrica a un ordenador. O sea, sí, pues puede trabajar en cualquier lugar, sirve para exteriores, pero pues es, digamos, un poquito más caro de trabajar. Y bueno, actualmente pues muchos videojuegos que buscan ser bastante realistas pues están ocupando esta parte de mockup para poder animar de forma más realista, sobre todo juegos de deportes como siempre FIFA y cualquier otro de deportes, pues prácticamente buscan a los mismos deportistas para hacer su captura de movimiento y colocársela al personaje, y el personaje pues sea súper igualito a ellos.
Otros usos que tiene la captura de movimiento es en medicina. El uso de equipos de captura de movimiento facilita la detección de anomalías, posturas o discapacidades en la estructura ósea o muscular, y esto permitirá apoyar los estudios de diagnósticos y seguimiento del médico terapeuta, así como a la planeación de actividades de rehabilitación como control de miembros, terapia asistida y nuevas formas de medir gradualmente el avance o recuperación para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, mucho en medicina se utiliza captura de movimientos. Y por último, la realidad virtual, que consiste en crear de manera digital un entorno en el que quede inmerso el usuario. Esto se logra mediante el uso de material especializado como gafas con pantallas, guantes especiales o cualquier otro dispositivo que permita transmitir la sensación de inmersión. Las empresas como Nintendo con sus sensores de movimiento y posteriormente Microsoft con Kinect en los videojuegos está intentando cambiar radicalmente el modo en el que interactuamos con nuestro medio tecnológico, intentando sumergirnos más y más en él. Y si de inmersión hablamos, es posible no olvidarnos del Oculus Rift, que es esta asombrosa tecnología que ha llevado a la realidad virtual al siguiente nivel, permitiéndonos ser sumergidos al máximo dentro de nuevos universos diseñados en un ordenador. La realidad virtual se ha ido perfeccionando al grado de que en la actualidad puede tener incluso usos terapéuticos en el que se expone al paciente a determinado entorno de forma virtual mientras lo supervisa un especialista. Además, por medio de la realidad virtual pueden crearse simuladores que ayuden a capacitar a médicos, a militares, a pilotos, etc. Entonces también ha sido una parte pues muy importante. Incluso por entretenimiento hay un, ¿cómo se llama? Museo que se llama Innspark, que está ahí ¿por dónde está? El de Imbursa, el acuario de Imbursa. Está como al lado, en la Plaza Cars. Ese es un, ¿cómo se llama? Un museo que justamente mezcla realidad virtual y tiene, por ejemplo, simuladores de vuelo, hay como instalaciones artísticas que te permiten interactuar con realidad virtual y tiene pues varias salas en las que vas pasando y se va implementando esta tecnología. Entonces ahí es como, la única desventaja es que abrió justo en el 2018, ¿mande? Abrió justo en la pandemia, o sea, ese fue como su mal tino. Entonces, pues ahí está luchando como por sobrevivir. Está también un museo de realidad aumentada, ese sí no me acuerdo cómo se llama, pero ahí, pues bueno, por medio de la aplicación hay un montón de pinturas que también son hechas como en 3D. Y ya a través de la aplicación pues puedes interactuar un poquito con esas pinturas y mezclarte ahí en el entorno. Entonces son como pequeñas tecnologías que se van aplicando a áreas ahí como los museos que antes pues no lo habíamos visto, no había museos de ese tipo. De hecho, muchos museos ya tienen pues pequeñas aplicaciones que te van ayudando a rastrear la información y ya la ves a través de tu celular de una forma más interactiva y no de estar leyendo ahí la típica pues información bastante larga, sino ya lo hace bastante interactivo. Yo lo he visto ¿cómo se llama? En planetarios, que es donde lo implementan y bueno, rastreas ahí el planeta, lo abre y se ve ahí un poquito su movimiento y ya te da toda la información, ya no tienes como que leer. Entonces, pues son como nuevas cosas que se van implementando. Entonces, pues podemos estar en todas esas áreas
como vieron al inicio, o sea, si bien estas son las grandes industrias probablemente a las que nos gustaría dedicarnos, pues hay muchas más áreas en las que ya animación está ahí como incursionando, metiéndose y requieren animadores, o sea, hay trabajos en estas partes que a lo mejor pues no habíamos pensado que se podían implementar. Mucho en publicidad, pues hay muchísimo, también paga bastante bien publicidad, pero pues les digo, está museos y está cosas educativas que también están buscando implementar pues estas partes de realidad virtual, realidad aumentada y animación. ¿Alguna duda, comentario? No, profe, todo bien. ¿No? Ninguna, profe. Bueno. Déjenme compartirles una pequeña imagen que les voy a subir también a Blackboard. Aquí está. Y bueno, justamente esta imagen es de, aquí abajo está la cita, es de Andy Bain. Viene en su libro 3D Animation Essentials, que bueno, si por ahí se lo encuentran, es muy buen libro, maneja pues todas estas partes, las explica bastante bien y de hecho los procesos cómo se van haciendo y es un de los pocos libros que tiene bastante contenido bueno sobre animación porque realmente pues hay pocas fuentes bibliográficas. O sea, sí han ido creando unos cuantos más, pero pues son poquitos. Entonces empezamos. Siempre una producción pues se va a dividir en estas 3 áreas o grandes áreas que son preproducción, producción y postproducción. Siempre están presentes en cualquier parte que sea de un proceso audiovisual. Entonces, pues bueno, este es más o menos un resumen. Bueno, sí son todas las áreas que se requieren, pero hay como algunas áreas más por ahí que se han ido especializando. Entonces, por preproducción, pues siempre se va a empezar por una idea. Ya que se tiene la idea, pues se hace el guión y se hace toda esa parte guión técnico y ya se puede empezar a desarrollar bien la historia. Se busca, o sea, ya teniendo pues todo eso bien desarrollado, se busca un productor que si tú eres el que generó la idea, a lo mejor tú eres el guionista, pues buscas un productor que te ayude a estar estableciendo todo el equipo, buscar fondeos o ver a quién le venden la producción para tener el recurso económico para empezar a producir. Realmente pues una producción, aunque sea bastante pequeñita o bastante cortita, requiere pues buenos presupuestos. Bueno, ya que se tiene la idea vendida, ya se presentó a quien nos va a dar el apoyo, se realiza el storyboard. El storyboard pues nos va a establecer ya cómo se va a ver nuestros planos, ya tiene detallado más o menos algunos personajes y ya empieza a contar pues cómo se va a ver toda la historia. Después hay una parte muy importante para animación que es el animatic, también conocido como Previs, el cual es el guión o digamos el storyboard animado, con animaciones básicas, o sea, a lo mejor si mi personaje va a caminar de un punto A a un punto B, no hago un ciclo de caminado completo, pero sí desplazo un personaje. O si hay ciertas tomas, bueno, si ya se ve cómo se aleja la cámara, ya se ve cómo hace paneos o cualquier movimiento, eso sí ya se ve.
Y también los personajes, pues ya prácticamente tienen casi el diseño final de los personajes. Eso sí, los animatic pueden ser en 2D, o sea, aunque sea una producción 3D, pueden estar siendo desarrollados en 2D y no hay ningún problema. De hecho, algunas producciones prefieren realizarlos en 2D para darle bien el visto de la animación. Y algunos otros pues los realizan en 3D y tampoco hay como ahí algún problema, así que depende de los presupuestos y de en dónde se esté trabajando, en qué productora, cada uno decide hacia qué línea se va. De hecho, esta parte ya se ha vuelto tan indispensable, tan necesaria, que hay pequeñas casas productoras que se dedican a eso, a estar realizando los animáticos, los previs para cualquier otra productora. Y pues eso sí, ya, pues ya se ve todo, ¿no? Hasta pequeños efectillos y cosas de ese tipo ya se están notando. Y nos ayuda a ya mostrarle al equipo, sobre todo al de dirección, que son los que tienen el primer contacto con el guionista, con el productor, a cómo se va a ver la historia y cómo deben de estar manejando todo. Ya está digerida cómo se va a ver, cuánto van a durar las escenas, qué tipo de diálogos. Ya también se empieza a trabajar en la parte de hacer casting para las voces y cualquier otra cosa que se requiera. Y también se empieza ya a buscar al equipo técnico que va a trabajar en la producción. Bueno, de ahí el diseño, o sea, ya se trabajan perfectamente a los personajes, qué tipo de vestimenta van a llevar, qué estilo se va a hacer, si van a llevar algún escenario, si van a llevar props, todo eso ya se tiene un diseño visual de cómo. Entonces, toda esa es la parte de la preproducción. Muchas veces desde esa parte empiezan a trabajar, por ejemplo, áreas de producción. Por ejemplo, los de modelado, pues ya están ahí presentes, sabiendo qué van a hacer, qué tienen que hacer y empezar a poner manos a la obra. Bueno, de ahí se pasa a la producción, que ya es ahora sí, pues, como sería el rodaje si fuera live action, donde se empieza con el layout. El layout es la parte que se encarga de como traducir o acomodar todo lo que tenemos. Ya está siendo, digamos, una parte como eso de cómo se va a ver la producción y es la parte en la que se determina la posición de los personajes, se planifica las puestas en escena, también los tiempos, qué ángulo y posición de la cámara, hasta de dónde va a estar la luz y también dónde se van a producir las sombras y cómo se van a proyectar. Entonces es una parte, digamos, muy importante para ya dar el inicio. Anteriormente en México, por ejemplo, se saltaban ese proceso, no existía layout. Ahorita sí, o sea, ya en las producciones como han ido creciendo ya existe, pero antes no existía, o sea, se lo brincaban y se iban directamente a producir. Entonces ahí era como es una desventaja porque, pues bueno, no está bien planeado, o sea, no se tiene bien la planeación y no se puede ir así como directo a aventarse a desarrollar todo. Entonces ahí, pues bueno, una pequeña desventaja, pero ya existe, o sea, ya implementaron el layout y ya las productoras ya le vieron la utilidad y ya vieron que es necesario. Bueno, otra parte que sigue es el que ya les había comentado, R&D o Research and Develop, que es esa área que busca resolver cualquier problema. Ahí probablemente haya mucha parte de ingeniería que busque si se requiere software o si se requiere a lo mejor un mecanismo, por ejemplo, en producciones como, bueno, ya hablando de live action, pero que de todas formas tienen efecto y que de todas formas llevan un proceso de 3D. También en esa área entra la parte que desarrolla, pues si requieren a lo mejor para estas películas de dinosaurios que requerían justamente los dinosaurios en robótico, también esa parte de R&D se encargaba de hacer los animatronics, de programarlos y de ver cómo resolvían. Entonces esa área existe en cualquier producción. O sea, no importa de qué sea, son los que resuelven todos esos problemas.
Y en 3D, bueno, ya vimos que son las que van actualizando software y van buscando la forma más fácil de hacer que, sobre todo en temas de simulación, que es bastante complejo, porque pues bueno, se busca hacer algo parecido a la realidad y que se pueda generar ahí en equipo. Y en cuanto a rendimiento, pues es bastante pesado. Entonces, pues cómo hacerle, cómo facilitar esos trabajos o quitar tiempos de producción o ver cómo lo hacen más rápido. Y también gracias a esa área pues han surgido un montón de software o un montón de implementaciones que luego nos ayudan a resolver los problemas de forma bastante rápida. Bueno, ya que se tiene toda esta parte, está el modelado, que les digo, se puede iniciar desde la preproducción por cosas de ahorrar tiempo. En él, pues, se diseña el personaje ya en 3D, no solo personajes, también los escenarios, también se va buscando si necesitan a lo mejor un accesorio, se va haciendo el diseño de ropa, por ejemplo, de modelar la ropa, si llevan algún accesorio como un arma o si llevan un celular, no sé, cualquier cosa que requieran la producción, todo eso se hace en modelado. Y modelado tiene que ver o directamente con la texturización o texturas, donde ya se hace un mapeado de ese modelado, o sea, digamos que se estira el personaje, se aplana, se pasa lo 3D a lo 2D para poder pintar y poder darle el aspecto que se requiere. De que si es a lo mejor en escenario, pues a lo mejor se requiere que se vea como boscoso y hay piedritas, y hay moho y hay por ahí cosas, bueno, pues se le agrega. Y si es para personajes, bueno, ya de qué color va a ser su tipo de piel, si tiene pecas, si tiene arrugas, todo eso se trabaja en texturizado. Y de ahí se llega al área de rigging o setup, que es una parte muy importante, ya que es colocarle los huesitos al personaje. Sin esta área, pues no se podrían mover, o sea, tendremos un personaje estático. Esta se encarga de ver, cómo analizar los movimientos, cómo se mueve el cuerpo humano. Bueno, pues requiere así los huesitos, que queden súper bien, que el cuerpo no se deforme, que se pueda controlar, que el animador tenga todo lo indispensable para poderlo mover. Luego se encuentran con el reto de que a lo mejor es un personaje que no existía o que no, personaje con muchas partes o a lo mejor que tiene mezcla de otras especies. Bueno, pues hay que analizar bastante bien cómo se mueve, buscar la mejor referencia de cómo se mueve para estar pues viendo la anatomía del personaje y ponerle los huesitos donde corresponde. Si es hasta a lo mejor un carro, bueno, pues se requiere que las ruedas giren y que las puertas se abran. Bueno, pues entonces ponerle ahí cómo poder animar esa parte. Bueno, antes de que continúe, dudas o comentarios hasta aquí. No, profe, todo bien. No. Todo correcto. Bien. Bueno. Entonces, llegamos hasta la parte de animación, que ya es justamente darle el movimiento al personaje. Animadores, pues puede haber de varios tipos. El más clásico es animador de personajes, que pues estamos animando casi siempre tipo humanoides, bípedos, pero también puede especializarse a lo mejor en animación de cuadrúpedos. Entonces ya sabe hacer cualquier tipo de animal porque pues se mueven distinto a cómo se mueve un personaje humano. O a lo mejor se especializa en animación de objetos, es decir, el carro o cómo se mueve un avión o cómo animas un arma, que se vea cómo mueve el disparador. Entonces hay ciertas, pues pequeñas, digamos, ahí vertientes en las que se puede especializar un animador, pero la más común y la más clásica es animación de personajes. Bueno,
Ya que se tiene el movimiento, pasamos a los VFX, que es cualquier cosa que se requiera como de la naturaleza, sea humo, sea agua, sea fuego, sean tornados, sea movimientos de tela. Esta parte de VFX se encarga de estar haciendo... o sea, hay artistas de VFX especializados solamente en el área de pelaje, por ejemplo, que es bastante complejo. Como un personaje se tiene que mover sus pelitos y el personaje baila, pues bueno, se tiene que ver realista. Aunque no lo sea, pues bueno, se logra que se anime así pelito por pelito y que se vea bastante bien. Se acomoda pelito por pelito y es bastante complejo. Por ejemplo, en México no hay muchos especialistas que se dediquen al área de pelaje, o sea, de cabello y pelaje que van de la mano. Eso es ahí como un área de oportunidad porque realmente no hay mucho. Otra parte de VFX muy importante son los que se dedican a la ropa, de que si va el personaje a saltar y lleva una falda, bueno, pues que la falda se mueva realmente como flotaría la tela. Entonces, otra parte muy específica, o sea, alguien que ya se especializó en ropa, que es un poquito más común, pero tampoco hay demasiados que se especialicen en ropa. Y de ahí, pues bueno, puede haber quien se especialice en fuego, en agua, o sea, en cosas de los elementos, y también es bastante complejo. VFX, pues cualquier cosa extra que se requiera, sobre todo como de simulación. Una vez que se tienen estas partes, se pasa a iluminación o lighting, que es ya darle el aspecto real de cómo van a estar acomodadas las luces, de que si es luz en interior, si es artificial o si es luz natural, de dónde está proviniendo, y pues es súper importante porque si no está iluminado no se va a ver. No se le notan las texturas, aunque tenga unas texturas hermosas y perfectas, si no está bien iluminado no se alcanza a notar. Entonces, es una parte súper importante porque si no está bien, pues no se va a notar los elementos que tiene. Y finalmente el rendering, que es ya sacar la secuencia de imágenes, se hace por separado, o sea, cada parte, digamos, que va sacando su render, se saca un render del personaje animado, se saca un render del personaje como ya se ve con sus texturas bien terminadas, se saca un render que es una capa encima de ya la iluminación, se saca por otro lado el render de los VFX, se tienen todos estos elementos por separado. ¿Para qué? Pues para que los tiempos de render no sean enormes. Si yo a mi misma escena le pongo todos estos elementos en conjunto y saco los fotogramas, pues probablemente se tarde 3 horas por fotograma, y eso en cuanto a producción grande, pues se va a derivar en años de render. Entonces lo que se busca pues es disminuir lo mejor o lo más posible los renders, aunque tengan ¿cómo se llama? Una granja de render. Y se busca hacer al mínimo ese tiempo de estar exportando las imágenes. Y bueno, de ahí ya se tienen todas estas partes por separado, se llega a la postproducción, donde una de las partes principales es la composición. Composición pues justamente agarra cada rendercito de cada parte y los conjunta para hacer ahora sí la producción final. Acomoda para que se vea bien, que tenga sentido, y ya se puede pues tener la producción ahora sí final. Después se pasa al área de 2D VFX y con Motion Graphics, donde, bueno, pues se van agregando elementos que se requieran extra, sobre todo, pues para la parte a lo mejor de los títulos o a lo mejor la parte de los, ¿cómo se llama? Donde pasan todos los créditos, o si requiere a lo mejor hay un pop-up que sale, no sé, de un mensaje de texto que ahora ha sido muy común en las producciones, bueno, pues ellos se encargan de darle esa animación. Y después se llega a corrección de color, donde ya se le da el look ahora sí final, bien polidito, que todo quede bien, que por ejemplo si
a lo mejor era un sueño o un recuerdo, bueno, pues requiere otro tipo de iluminación que lo haga ver como en ese aspecto. También se analiza la época, si es una época a lo mejor años 40, pues probablemente se vuelva como en tonos más marrones, o si es más actual, pues a lo mejor con más color. Entonces hay partes de corrección de color. Y ya que se tiene todo conjunto, ahora sí es el output final, que ya está listo y que depende a qué plataforma se vaya a lanzar. Obviamente medidas para cine pues son más grandes, con medidas pues de pantalla distintas, que si va a ser como para televisión o si va a ser ahora para los canales de streams, pues cada uno tiene como sus propios requerimientos, entonces se tiene que hacer uno para cada una de estas áreas. Depende a dónde se vaya ¿cómo se dice? Pues a repartir, a dónde lo van a llevar. Bueno, dudas, comentarios con el workflow, flujo de trabajo, con el pipeline. No. Ay, perdónenme, ahora me sacó a mí. Pero bueno, les decía, dudas si alcanzaron a ver toda la parte del workflow. Ahora me sacó a mí. No, no hay dudas, comentarios. No. No. Bueno. Estos son los temas del día de hoy. Entonces, en Blackboard van a encontrar, ahorita ya está disponible la parte del encuadre, donde, bueno, revisen bien. A veces, como que cambia un poquito ahí esa parte. Hay entregables que son de evaluación continua y hay entregables que son, digamos, entregables del parcial. Esos son como un proyecto, digamos, más grande que los entregables de evaluación continua. Ahí tengan mucho cuidado con esos entregables de parcial porque solitos valen 10% y toda la evaluación continua de todos los pequeños ejercicios que se vayan realizando valen 10% todos juntos. Entonces los entregables, si vemos los entregables parciales, pues tienen bastante peso. Y bueno, también lo de exámenes, que ya sabemos que vale 30 y 40 al final. Entonces, esos pues tienen mucho más peso que los mismos entregables. Pero de todas formas, pues bueno, hay que ir realizando. Esta materia es teórico-práctica, pero es muy importante la práctica, ya que pues es animación, o sea, si no lo sabemos hacer, pues probablemente no nos contraten por toda la teoría que sepamos, sino realmente por demostrar lo que sabemos hacer. También mi propósito al final es que ustedes tengan los elementos necesarios, los ejercicios necesarios para elaborar un demo reel. ¿Sí saben lo que es un demo reel? No, maestro. No. Bien. Vamos a verlo cómo se realiza, pero un demo reel es, digamos, mostrar en un video lo que saben hacer. Los fotógrafos, por ejemplo, entregan un book. Los diseñadores igual entregan un libro donde muestran diseños. Los animadores, actores y cualquier persona que se dedique a algo audiovisual entrega un demo reel en el cual ustedes juntan todos sus trabajos, los mejores trabajos que tengan y son muestra de lo que saben hacer. Siempre para encontrar trabajo en la industria hay que tener un demo reel. Si nos vamos a dedicar a la animación, bueno, pues es un demo reel de animación. Si nos vamos a dedicar al modelado 3D, pues es un demo reel de modelado 3D. Si nos vamos a dedicar a los efectos, uno de efectos. Y si vamos a ser generalistas, o sea, que sabemos hacer como la mayoría de cosas, bueno, pues ahí sí podemos mostrar un montón de cosas que vamos a hacer.
Entonces, siempre que ustedes quieren entrar a la industria, aunque sea de un puesto junior es el puesto de menos experiencia, les van a pedir un demo reel. Entonces, es importante que vayan pensando. De todas formas, de aquí tienen todavía algunos años para terminar, pero empiezan a tener materias bastante interesantes y llamativas. Entonces, no pierdan sus trabajos, siempre guárdenlos, tengan por ahí un backup, porque después se van a enfrentar a que a lo mejor hasta si quieren hacer, no, creo que llevan residencias, no estoy 100% segura porque no me ha tocado como atender esa parte, pero si quieren incluso entrar a residencias, por ejemplo, a una productora, muchas veces les piden también el demo reel para ver qué saben hacer y ver pues si se acoplan a su parte, porque aunque estén en una parte de estar ayudando, pues no quieren como enseñar de cero, sino ya ver que sí saben hacer ciertas cosas. Entonces, a veces hasta para esas partes de encontrar en dónde estar haciendo residencias, pues muchas veces se lo piden. Y para trabajar, pues es indispensable siempre lo que aparece en las vacantes, aparte de su currículum, el acceso al demo reel. Entonces, pues hay que pensar. Les digo, yo voy intentando tener trabajos o ejercicios que apliquen para estar haciendo un demo reel, que medianamente les podrán pedir en cualquier lugar, o sea, donde podrán aplicar en cualquier lugar, como animadores 3D. Vamos a empezar con un tema general que se llama mecánica de cuerpos. Es una parte muy importante, ya que en ella se ven los movimientos básicos que podrá hacer cualquier humanoide o personaje bípedo, y son ejemplos como de caminar, sentarse, pararse, jalar cosas, empujar cosas, saltar, a lo mejor ejercicios de combate. Pues esos son todos los de mecánica de cuerpos. Dominar el movimiento corporal, entender perfectamente cómo funciona, cómo se mueve el cuerpo humano y poderlo aplicar a un personaje. Y bueno, una vez entendiendo eso, pues ya podemos ir aplicando más cosas como los 12 principios de animación, que yo creo que ya deben de haberlos visto en fundamentos y que ya deben de recordar y aprenderse súper bien, porque ya hay que aplicarlos. Entonces, hay una parte muy, muy importante. De hecho, bueno, ya les voy a dejar su primera actividad. Justamente va a consistir, la voy a activar también en Blackboard, va a consistir en realizar una infografía sobre los 12 principios de animación. Recuerden, las infografías pues son imágenes donde se incluye las partes más importantes de los conceptos. O sea, no es un concepto enorme, sino una parte llamativa que se entienda en resumen el concepto. Lo voy a poner en Blackboard, de todas formas, la descripción, pero para que ya la vayan trabajando. Y más o menos vamos a estar entregando un ejercicio semanal, que yo sé que ahí es ahí a lo mejor bastante, pero bueno, el chiste es practicar un montón hasta que se vuelvan muy buenos, porque finalmente animación es práctica, es talacha. Yo siempre les digo, no es difícil, o sea, no es difícil animar 3D, pero sí es muy trabajoso. Bueno, entonces vayan haciéndome el favor de instalar el software. Si no tienen cuenta en Autodesk, actívenla con su credencial para estudiantes para que puedan obtener el software gratuito por un año y podamos trabajar. También avísenme si alguien de plano no puede. Siempre he trabajado de forma remota con opciones B y C. Algunos a lo mejor no sabían Maya, pero sí sabían este software libre que se llama Blender y lo tienen. Bueno, si pueden trabajar en él, no hay ningún problema, si es que Maya no los acepta. Y si no, siempre está la opción de trabajar en 2D. Entonces quiero que de una vez les quede claro, o sea, no es animación, nos vamos a enfocar al 3D, pero si no pueden, tienen la opción
para poder entregar los ejercicios, estar practicando y realmente elevar su nivel de animación si es que les gusta el 2D y son buenos en ello, porque es mucho dibujo. Si quieren llevarlo también a otro nivel, porque no pueden instalar el software, porque ahí los requerimientos de equipo a veces son bastante exigentes y a veces no contamos con un equipo que lo soporte. Bueno, pues tienen la opción de hacer los ejercicios, los mismos ejercicios que estaríamos dejando los pueden hacer en 2D. Entonces, el chiste pues es entregarlos para obtener el puntaje requerido, pues para aprobar la materia de forma pues que ustedes queden con una calificación conforme y no pues no sé, hay como desventaja de que no pudieron instalar el software y ya no entregué nada. No, o sea, si no pueden, si su compu no se los permite, existe el plan C, que es hacerlo en 2D. Entonces, ¿dudas con la forma de trabajo? No, profe, todo bien. Sin dudas. Bueno, entonces, pues les queda, digamos, eso pendiente. Si no lo tienen, de nuevo, que parezca grabadora, vamos a Autodesk, activen la cuenta y ahí tienen el link de software para estudiantes. Les decía, si mi compu no es tan poderosa, activen 2018, funciona pues prácticamente igual, no han cambiado cosas. Yo apenas estoy probando la versión 2022 y la verdad es que no le veo cosas tan distintas. Entonces bien se puede trabajar en 18, en 19, creo que hay 18, 19, 18, 19, 20 y 22. O sea, cualquiera de esas versiones, no hay ningún problema. Y bueno, pues todas van a estar en inglés. Entonces, pues en estos días que tengan tiempo, váyanlo descargando para que podamos empezar a practicar y empezar a aplicar los ejercicios. Y bueno, la primera tareita de nuevo es la infografía de los 12 principios. Me gusta que ustedes lo realicen porque, o sea, al estar investigando de nuevo, los vamos a ir recordando y vamos a saber, pues ya la teoría bien y podamos aplicarlo en práctica. O sea, ya es lenguaje, digamos, común del animador dominar esos 12 principios. Si yo me encuentro animando, pues probablemente me digan, pues ponle más exageración, ponle habrá algunos otros términos que iremos viendo que son necesarios aprender, pero pues ya sabemos que existen esos y es lo más básico. Entonces, pues necesitan dominarlos ya de aquí en adelante, no importa si están animando 2D, 3D, si están haciendo motion graphics, en todas estas áreas se aplican los 12 principios. Entonces, primera tareita y la vamos a ir entregando. Bueno, voy a poner la fecha para el 18 para que la vayan desarrollando y les va a aparecer en los entregables. De todas formas, el viernes les recuerdo que está esa tarea, por favor, para que la vayan realizando. ¿Dónde la puedo realizar? Pues si tengo Photoshop, puedo utilizar Photoshop, Illustrator o incluso hay algunos software en línea que nos ayudan a hacer infografía. Hay incluso Word, plantillas para infografías, entonces ahí nos podemos valer de cualquier tecnología que tengamos. Les digo, lo importante es una imagen representativa de lo que es el principio y una breve explicación chiquita que nos deje claro a qué se refiere. Por ejemplo, si hablamos de exageración, bueno, pues es llevar a un nivel más allá la expresión del cuerpo. Y ya como que con esa explicación pequeñita nos ayuda. Timing, se refiere al tiempo o a la duración de la animación con relación al espacio. Bueno, pues ya creo que queda ahí bastante claro. Puesta en escena, es la forma de cómo se coloca el personaje y todos los elementos que se van a ver en la toma. Creo que son pequeñas palabras clave que nos van a ayudar a identificar los 12 principios.
Bueno, entonces, ¿dudas con la tarea? ¿Dudas con el software o alguna otra duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ahora somos poquitos. El semestre pasado éramos, el cuatrimestre pasado, perdón, éramos muchos. Pero ahora todo bien. Haremos grupo de WhatsApp. Sí, si quieren. No sé si alguien pueda hacerlo, pasárnoslos y ya los agregamos todos y no hay ningún problema para que, pues sí, a veces es más fácil y más rápido contactarnos por ahí. Nada más eso sí, no me pregunten después de las 11 porque ya quedo rendida. La tarea va a quedar para este sábado 18. Yo sé que hay puente el jueves, pero recuerden, el viernes sí hay clase, que es 17, entonces el jueves pues no hay labores en ningún lado, pero viernes sí nos vemos, entonces nos vemos el viernes para, de todas formas les digo, les vuelvo a mencionar la tarea para que quede y la puedan hacer el sábado. Entonces, antes de irse a festejar, pasen a hacer su tareita. Bueno. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Quién va a ser el grupo de WhatsApp si gustan para...? ¿Todos son de campus? No, bueno, sé que hay de Campus Los Reyes y los otros son de campus nada más de Ecatepec o hay de otro campus. ¿Ya se conocen? ¿No se conocían? Yo me atrasé un poco, así que creo que no conozco a nadie. ¿Los demás? Ok. Mónica, entonces puedes tomar la iniciativa, hacer el grupo y mandárnoslos por aquí de una vez para que se conecten todos porque veo que están como dispares y aquí lo tengamos. Ya que lo propusiste, por favor, si antes de irnos que esté aquí. Yo conozco a Alfonso por otra materia el cual presta, ¿verdad? Además se conocen por en línea. Bueno, también ha sido ahí bueno conocernos aunque sea así. También pueden ver pues qué otro tipo de cosas están haciendo sus compañeros, no sé si ya hayan incursionado en el mundo del 3D o a lo mejor no, o a lo mejor no sé, tienen más desarrollada la parte del concept art o del modelado o cosas así. Es bastante bueno conocer qué estamos haciendo entre campus y a veces hasta a ver si podemos como conjuntar proyectos. O sea, ya se conocieron y a lo mejor vieron, ay, este amigo es súper bueno en animación. Ah, bueno, pues yo tengo una producción y yo soy súper bueno en, a lo mejor en modelar y ya sé que él tiene estas características. Ah, bueno, pues buscamos al rigger y vamos haciendo nuestra producción. Entonces, pues no descarten esas partes, también vean que ya hay muchas en lo que Mónica nos pasa, porque no me contestó. Ah, gracias. Gracias, Mónica, ya me contestó, estoy diciendo que no. En lo que vemos, también vean que hay muchas productoras, casas productoras tan grandes como Netflix que tienen ya ahora en posiciones remotas. Lo que antes no estaba tan abierto, era siempre múdate y vete a otro país y trabaja allá. Y ahora pues ya, de por sí animación se prestaba para eso, o sea, era bueno para esa parte. Pero ahora ya
pues mucho más allá, o sea, ya se puede trabajar remotamente sin ningún problema y así lo están haciendo. Entonces, imagínense conseguir trabajo a lo mejor en una productora chiquita, pero pues vivir en México y tener sueldo de otro país es bastante bueno. Ahí luego, bueno, a veces espero por los, ¿cómo se llama? Por los impuestos que nos ponen, pero en general, pues es bastante bueno. Entonces, ahí nos va brindando buenas opciones trabajar en línea. Ya nos vamos acostumbrando. Bueno, ya me uní, hay 7 de ustedes, entonces aquí está ya, si no lo han visto, está en el chat. No te preocupes, Mónica. Gracias. No, gracias. Yo nunca los hago, por eso también ni sé cómo hacerlos, pero ya viste cómo. Gracias. Aprendimos algo nuevo hoy de hacer grupos con invitación. Bueno, así se pueden unir y por ahí también tendríamos otra forma de contacto. Les digo nada más, después de horas muy tarde, ya estoy dormida, pero en general pues les contesto lo más rápido posible. Y si no, pues bueno, también están los medios normales, que es mensaje por Blackboard o aquí mensaje por Teams. Y por cualquiera de los dos les contesto sin problemas, pero pues ya tenemos la tercera opción porque a veces pasa cualquier cosa. Entonces no hay problema, está muy bien. Bueno. ¿Hay alguna otra duda o comentario? No, profa. ¿No? Bueno, entonces hoy nos iremos un poquito más temprano. Sí, yo les mandé el mensaje, no se los mandé, pero bueno. Voy a programar las clases por aquí, entonces ya les va a aparecer en el calendario las clases semanales, también para que ya no haya problema. De todas formas, les mando por Blackboard la liga del chat del equipo. Y las clases grabadas, yo siempre las subo a stream y les dejo el link a stream y se me hace como fácil. Pero bueno, nos habían sugerido YouTube, entonces, de todas formas, cualquiera de las dos a los que lo suba, les voy a dejar también el link de clases grabadas en Blackboard para que puedan estarlas revisando, porque ya ven que, bueno, Team las borra los 20 días, entonces también va a quedar por ahí. Y otro último recordatorio, hay un curso que probablemente les aparezca a todos de integridad académica y prevención del plagio. Sé que a lo mejor nuestra clase no es de hacer o de elaborar escritos y a lo mejor no vamos a citar tantas fuentes, pero bueno, vamos adaptándonos y es buena medida irlo tomando. Finalmente, pues alguien que tiene una licenciatura, pues debe saber qué cosas son plagios, qué límites hay y cómo citar y estar referenciando todo, porque pues en algún caso lo van a necesitar. Entonces, ahí también recuerden para su infografía, al final poner la cita formato APA, lleva el nombre del autor, apellido, coma, iniciales, punto, el año, el nombre del artículo y de dónde lo han sacado. El año, bueno, entre paréntesis, el año de publicación, después del nombre y antes del título. Entonces, esos son los requerimientos mínimos y para que no entremos en cuestiones de plagio, porque, pues bueno, ha sido un tema muy muy sonado últimamente, está ese curso, entonces, pues tómenlo, no sé si los vayan a pedir obligatoriamente, pero pues váyanlo tomando para ir conociendo qué cosas hay, cómo citar, etc. Entonces, su infografía, por favor, con su respectiva referencia o fuente. Y creo que ya son todos los avisos que tengo que decirles. Bueno,
Entonces, recuerden, el viernes sí tenemos clase, no es puente súper largo, solamente el jueves no es laboral y los veo el viernes, por favor. Entonces, cuídense mucho. Sale, profe. Nos vemos. Cuídense mucho, aprovechen para abrir su cuenta y nos vemos el viernes. Hasta luego, profesora. Muchas Gracias, gracias. nos vemos. A Hasta luego, ustedes, papá. gracias. Adiós. Adiós, Un Miss. gusto volver a tener. Nos vemos. Un gusto también. Nos vemos.